Situada en 1934, la película comienza en Jerusalén, donde un montón de creyentes se congregan en el Muro de los Lamentos. Entre el mar de gente vemos a un niño corriendo lo más rápido posible con una canasta de huevos destinados a la cocina de un renombrado hotel, donde se hospeda Hércules Poirot, un famoso detective belga y un obsesivo compulsivo por naturaleza. Por lo que examina con mucho cuidado los huevos que le sirven en el desayuno. Tienen que estar perfectos. Sin embargo, el deber interrumpe su desayuno y lo lleva al Muro de los Lamentos, donde la policía exhibe a 3 hombres religiosos sospechosos del robo de una reliquia sagrada de la Iglesia del Santo Sepulcro. La policía no encontró ninguna pista para incriminarlos, todo lo contrario a Poirot, el cual se fijó en una peculiar grieta sobre el lienzo cercano a la posición de la reliquia. Esa grieta solo pudo ser provocada por un tipo específico de bota, una que utiliza el jefe de policía. Para sorpresa de todos, ninguno de los sospechosos es culpable, sino el mismísimo jefe de policía. De hecho, Poirot envió a un oficial a su oficina con anterioridad y recuperó la reliquia. Enseguida, el ladrón emprende la huida, solo para terminar chocando contra el bastón del detective. Otro caso cerrado. La verdad, ya son demasiados casos cerrados, tantos que Poirot admite que no solo se ha ganado unas vacaciones, sino que las necesita. Su habilidad para detectar la mentira en medio de muchas verdades es su don como detective, pero una maldición para su día a día. Entonces el detective se dirige a la hermosa ciudad de Estambul para dar inicio a sus merecidas vacaciones. Durante su estancia se topa con Bogue, uno de sus pocos amigos que no está interesado en su figura como detective, sino como persona. Por tanto, Poirot lo invita a pasar el rato, pero Bogue se lamenta de que tiene asuntos de los que ocuparse, como el director del servicio de un lujoso tren llamado Orient Express. Justo entonces Poirot recibe la noticia de que lo necesitan en Londres para resolver otro caso, por lo que no tiene otra que anotarse en el Orient Express. Apenas sube al tren, el detective se tropieza con Caroline Hubbard, una mujer con fama de robar maridos. Por supuesto que trata de seducir a Poirot, aunque este solo quiere llegar a su cabina para descansar. En el camino se va topando con otros pasajeros que solo ve como compañeros de viaje. Ni siquiera él presiente la importancia que todos van a cobrar dentro de poco. Cuando el tren finalmente parte de la estación, el inescrupuloso empresario Edward Ratchet encuentra una carta de amenaza en su cabina. Más adelante, a la hora de comida de los pasajeros, Ratchet se sienta con el solitario Poirot y elogia su carrera detectivesca. Como buen detective, él deduce que los cumplidos preceden a una conversación de negocios. Entonces, Ratchet se presenta como un comerciante principalmente de arte. La cuestión es que muchas cosas de las que vende resultan ser falsas y por ello suele recibir amenazas. Sin embargo, no esperaba ser amenazado en el tren, así que desea contratar a Poirot como guardaespaldas hasta llegar a un lugar seguro. Como el detective no se toma en serio su oferta, Ratchet vuelve a explicarse de forma más clara con una pistola debajo de la servilleta. Lejos de intimidarse, Poirot deja claro que no defiende a criminales, mucho menos a un estafador. Esa noche, Poirot no logra conciliar el sueño debido a unos ruidos extraños provenientes del compartimiento de Ratchet. Este misterio tendrá que esperar, dado que el tren pasa por una montaña helada y una gran avalancha de nieve descarrila la locomotora. El aclamado Orient Express se ha quedado varado. Al amanecer, Bogue tranquiliza a los pasajeros y les asegura que debido a su tardanza, los encargados de la estación más cercana deben haber deducido su incidente y ya deberían estar en camino para ayudarlos. Hasta entonces, todos deben esperar pacientemente, lo cual no debería ser un problema, porque el tren está repleto de comodidades. Aún así, los pasajeros no pueden evitar expresar su molestia, puesto que todos se dirigían a compromisos importantes y no parece que vayan a llegar a tiempo. La única que parece calmada es la misionera española Pilar Estrabados, que afirma que si se quedaron varados fue por voluntad de Dios o de Lucifer. Solo el tiempo podrá decirlo. Por otro lado, los encargados descubren que la puerta de la cabina de Ratchet está cerrada. Luego de que Poirot la desbloquee con su bastón, descubren el cadáver del empresario. Al ver el cuerpo, John Arbuthnot, un doctor a bordo, señala que fue asesinado a la medianoche y que el asesino lo apuñaló múltiples veces sin un patrón claro, como si lo hubiera hecho con los ojos cerrados. Ante tal tragedia, Bogue le ruega por ayuda a Poirot, ya que no puede llegar a la próxima estación con un cadáver
cadáver y un asesino suelto. Si bien eran sus vacaciones, el detective no puede decirle no a un amigo, por lo que le pide toda la información posible sobre cada pasajero. La búsqueda ha comenzado. Como primer paso, Poirot le informa a los pasajeros sobre la muerte de Ratched de manera totalmente directa para analizar sus reacciones. El primero que dice algo es Hector McQueen, el secretario del difunto, que ya se veía venir su muerte debido a sus actos delictivos. Sin embargo, no esperaba que fuese en este tren. Del resto nadie dice nada, así que Poirot les pide que se queden en el vagón del comedor mientras lleva a cabo su investigación. El primer sospechoso naturalmente se trata del propio McQueen, aunque el detective lo descarta en poco tiempo, al ver que es un alcohólico. No podría haber cometido un asesinato sin que alguien escuchara. Al inspeccionar el cadáver de Ratched, Poirot encuentra su pistola justo debajo de la almohada. Entre tantas pistas, señala que todas fueron colocadas por conveniencia y solo hay una de verdad, el cenicero donde yace el fragmento incinerado de una nota. Quizás fue el asesino, tratando de quemar la evidencia incriminatoria. Tras un pequeño experimento científico, Poirot revela la frase de la nota que dice: "La sangre de S en manos va a morir". Cabe destacar que está incompleta por la quemadura. Al ver esto, reconoce que siempre supo la verdadera identidad de Ratched, John Cassetti, un hombre conocido por su implicación con el infame caso Armstrong. Hace 2 años, una niña de buena familia llamada Daisy Armstrong fue secuestrada de su habitación y retenida a cambio de un rescate. Aunque la familia pagó el rescate, Daisy fue asesinada por su secuestrador, John Cassetti. El shock de su muerte causó que su madre Sonia sufriera un aborto mortal. Su padre, el coronel John Armstrong, solicitó la ayuda de Poirot, pero poco después no pudo con el dolor y se dio de baja. La sirviente de la familia, Susan, fue acusada de complicidad, lo que condujo a su arresto. Entonces Poirot completa el mensaje de la nota incinerada, que dice: "La sangre de Daisy está en tus manos, vas a morir". De vuelta en el caso, Caroline confiesa que anoche un hombre estuvo husmeando en su compartimiento y cree que podría tratarse del asesino. Además, debajo de su cama encontró un botón que el inspector ferroviario viste en su indumentaria. No obstante, a Mitchell, el inspector a bordo, no le falta ningún botón en su uniforme. En la ronda de entrevistas, Pilar menciona que antes de ser misionera se dedicó a la enfermería. Por otro lado, el profesor austriaco Gerhard Hartmann no para de hablar sobre ciencia y cómo esto volverá a convertir a Alemania en una potencia mundial, por no decir bélica. Y finalmente tenemos a Viniamino Márquez, un vendedor de automóviles cubanoamericano que niega haber sido chofer en su vida, a pesar de que las fotos en su equipaje dicen lo contrario. Luego de escuchar lo que todos estaban haciendo al momento de la muerte de Cassetti, el detective se dirige a Natalia Dragomirov, una anciana princesa que era la madrina de la pequeña Daisy Armstrong. Esto la convierte en la pasajera con más razones para haber asesinado a Cassetti, pero Poirot cree que es una mera coincidencia. Dicho eso, habla en alemán con la criada de Natalia, Hildegarde Schmidt, y le muestra un pañuelo ensangrentado con la letra H que fue hallado en la cabina de la víctima. Pese a que tiene la inicial de su nombre, Schmidt señala que es demasiado fino para alguien de su estatus. Luego ella menciona que anoche un inspector la guió a su cabina, aunque no se trataba de Mitchell y no hay otro inspector a bordo. En su búsqueda, el detective encuentra el uniforme de impostor con un botón faltante en la cabina de Schmidt, además de las llaves de los compartimientos. No significa que ella sea la culpable, sino que el asesino está jugando con ellos. En eso, el detective se da cuenta de que el uniforme huele a alcohol. McQueen. En cuanto se dirige a su cabina, observa al secretario abandonando el tren. Luego de una intensa persecución en la que Poirot demostró que la edad es solo un número, el sospechoso es devuelto al tren, donde descubren que ha estado quemando las cuentas del difunto Cassetti. Si bien McQueen admite esta parte, niega rotundamente haber asesinado al empresario. ¿Por qué mataría a su gallina de los huevos de oro? John se cuela en el interrogatorio y señala que estuvo bebiendo con McQueen hasta altas horas de la noche. Aprovechando la ocasión, el detective interroga rápidamente al doctor y se entera de que en el pasado sirvió en el ejército como francotirador. Sin embargo, nunca cruzó caminos con el coronel Armstrong. Volviendo con McQueen, este se ve presionado para hablar de su padre, el fiscal de distrito encargado del caso Armstrong, que debido a la presión mediática tuvo que culpar injustamente a Susan, la criada de la familia que tenía una coartada débil.
Para cuando las autoridades descubrieron que el verdadero culpable fue Cassetti, Susan ya se había dado de baja en prisión. Debido a esto, el padre de McQueen fue destrozado públicamente, lo que le da una razón a su hijo para vengarse de Cassetti. Justo entonces, un grito desgarrador toma por sorpresa a los pasajeros. Se trata de Caroline, quien fue apuñalada por la espalda. Pese a que sobrevive al incidente, no logró ver claramente a su agresor. Ante esto, el detective deduce que el asesino quería deshacerse del arma homicida, un cuchillo. Entonces se dirige al compartimiento de la condesa Andrengi y después de una rápida inspección descubre que su verdadero nombre es Helena y que es la hermana de Sonia Armstrong. Al parecer, cada pasajero del Orient Express está relacionado de una u otra forma con la familia Armstrong y en consecuencia con su trágico desenlace. Más adelante, Poirot se da cuenta de que Gerard no es austriaco ni profesor, ya que mencionó una palabra sin el acento adecuado. Sin otra opción, el hombre se revela como Cyrus Bethman, un inspector estadounidense contratado por Cassetti como sus ojos en el tren. El sujeto del próximo interrogatorio es Mary Debenham, una institutriz que según la evidencia del detective trabajó para la familia Armstrong. Más allá de esto, se atreve a acusarla como la asesina de Cassetti, afirmando que con eso no solo vengaría a la pequeña Daisy, sino que le levantaría el ánimo a Helena. La única respuesta de Mary es que Cassetti se merecía lo que le pasó. Cuando Poirot se dispone a arrestarla, John le dispara en el brazo y se señala como el verdadero asesino de Cassetti. Según él, el coronel Armstrong fue su superior en el ejército. Luego de la muerte de Daisy, John conoció a Mary y su dolor mutuo los hizo enamorarse. Por esta razón, idearon un plan para entregar a Cassetti a la justicia, pero John no se resistió a matarlo. Es lo que merecía. Dicho eso, John se lanza a matar a su único cabo suelto, Poirot. Justo entonces, el tren se tambalea y Boak llega a tiempo para defender a su amigo. Si bien los mecánicos ya han terminado de reparar la locomotora, el detective les deja claro que el tren no se va a mover hasta que él revele al asesino. Con todos los pasajeros sentados en el túnel, Poirot aclama que John no tenía intención de matarlo, pues un francotirador como él no acertaría en el brazo a tan corta distancia. No es un asesino, así como el resto de pasajeros, y aún así, uno de ellos en verdad lo es. De eso se trata. Dicho eso, el detective menciona dos teorías sobre cómo murió Cassetti. La primera es simple: un sicario enviado por los enemigos de Cassetti disfrazado de inspector ferroviario se subió al tren en una parada anterior, asesinó a su objetivo y huyó cuando el tren partió. No obstante, en esta teoría hay muchas cosas que no encajan, por lo que opta por la segunda, mucho más compleja que la primera. Como cada sospechoso está conectado con los Armstrong de alguna manera, todos tenían un motivo contra Cassetti. En eso señala que el pañuelo ensangrentado con la letra H le pertenece a Natalia, dado que en el alfabeto ruso esa letra se pronuncia como N. Asimismo, antes de ser la criada de la princesa, Smith era la cocinera de los Armstrong, así como Pilar era la nana de Daisy, y Mark es el chofer de la familia. Cyrus tampoco se salva, pues se trata del inspector que tomó el caso de los Armstrong y se enamoró de Susan antes de que fuera acusada injustamente. Incluso el inspector Mitchell tiene algo que ver, es el hermano de la difunta Susan. Solo un alma pudo haber perdido aún más que los presentes: Linda Arden, la madre de Sonia, abuela de la pequeña Daisy, y una actriz retirada interpretando su último papel. Entonces Carolina se quita la peluca. Siempre fue Linda Arden. El asesino no es una sola persona, son todos. Los pasajeros se unieron para hacer lo que la ley nunca pudo. Cada uno de ellos colaboró para guiar a Cassetti al Orient Express, y cada uno le dio una puñalada en honor a Daisy. Tras esto, plantaron las pistas falsas en un intento de confundir al detective y que creyera que fue obra de un sicario. Al ser la artífice del plan, Linda solicita ser la única arrestada. Sin embargo, la brújula moral de Poirot es tan rígida que no piensa dejarlos impunes, a menos que lo maten ahora mismo. Enseguida, Linda toma el revólver y trata de dispararse a sí misma, afirmando que ya murió con Daisy. Sorpresa, el arma no tenía balas. Hasta este momento, Hércules Poirot creía que existía el mal y el bien, y no había nada en medio. Bueno, la reacción de los pasajeros a la casi autoejecución de Linda le hizo ver que no eran asesinos, sino almas destrozadas por la venganza y el odio. Con el tren de nuevo en marcha, Poirot concluye que la justicia es imposible en este caso, ya que Cassetti merecía la muerte, y ninguno de ellos merece ir a la cárcel. Por primera vez en su carrera, tendrá que vivir con una mentira.
Al llegar a la próxima estación, le presenta la teoría del sicario a la policía yugoslava, quienes la aceptan sin problemas. Antes de abandonar el Orient Express, Poirot les desea a los pasajeros que encuentren la paz interior que sane sus almas destrozadas, incluyendo la suya. Apenas baja del tren, un oficial le pide que investigue un caso más importante que el de Londres. Hubo un homicidio en el río Nilo. Definitivamente este hombre jamás tendrá vacaciones. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.